Vayamos a nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, y hoy vamos a hablar de un pasaje que ronda la Navidad y que sigue siendo nacimiento, que sigue siendo sin duda parte de lo que celebramos en estos días, que es el nacimiento. Pero en este caso se trata de un sacerdote llamado Zacarías. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo desde el 5 en adelante. 1 del 5 en adelante. ¿Ya lo tiene? Esta mañana había pensado en levantarme y no hablar hasta que me tocara predicar. No hablar para emular un poco el pasaje y no hablar hasta que llegara la hora de predicar, pero no pude. Teniendo dos mujeres en mi casa es complicado. Entonces, cuando estaba sentado ahí, aunque Moreira no es muy habladora, es más bien calladita, pero claro, sí que habla, sí. Pero no, o sea, muda no es, solamente que no habla tanto como Karen, o como Becky, ¿ah? O como Gaby. Pero, entonces me propuse amanecer hoy y no hablar, pero no pude, es difícil, la verdad es muy difícil ser mudo. Y una vez habiendo hablado, ya es muy difícil callarse. Así que al final, de repente, pues contesté porque ya me vi en una situación así de agobio y contesté. Pero iba a escribir aquí en el papel y comencé, aquí lo tengo de hecho, ¿no? Comencé a decir, no voy a hablar hasta que llegue la predicación. Pero cuando ya al fin se me salió y ya entonces la lié. Y ya me levanté y me fui a desayunar y todo. El caso es que este pasaje es muy bonito, es muy interesante. Yo quiero que le presten mucha atención y que abran sus corazones, porque yo creo, sin duda, que es el mensaje de Dios para usted hoy. ¿Lo cree? ¿Seguro? Entonces abra su corazón y vamos a leer. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿cómo le dijo el ángel? No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa
Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Estaba mudo el hombre. ¿Por qué? ¿Saben? Hay pasajes tan bonitos que rondan la Navidad, que sin duda alguna son verdaderamente apasionantes. Revelaciones de ángeles, cosas espectaculares, milagros. Y es así la Biblia, un libro de milagros. Un libro de milagros, de hazañas, de proezas de Dios, donde se dan a lugar cosas insólitas, incalculables, cosas que no se pueden medir ni explicar porque son sencillamente milagros. Los milagros son el lenguaje de Dios. Los milagros es la razón de la Biblia y es escrita en milagros y para milagros por esa misma razón, para que quienes la leamos podamos comprender que la fe en Dios, que la fe en Jesucristo, el Señor, es una fe milagrosa. No podemos, hermanos, limitar nuestra vida a una simple fe de yo creo en Dios. No, la vida cristiana consiste en milagros. En milagros. Dios es Dios de milagros. ¿Dice amén? Es importantísimo que podamos asumir de que la fe proporciona cosas extraordinarias que se salen de lo normal, de lo habitual, de lo convencional. Y cuando vivimos en Cristo y vivimos a Jesús, el nacimiento, el crecimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, tenemos que vivir una vida de fe que proporciona milagros, milagros extraordinarios, ángeles que aparecen, señales que se dan al lugar, cosas, hermanos, que son sin duda espectaculares y que llenan la vida de suspenso, de ocasiones extraordinarias, de esperanza, de confianza, de expectativa de ver cosas maravillosas. Usted está siempre a punto de recibir algo, a punto de un cambio glorioso. En el momento oportuno llegará y yo lo abrazaré, y una vez conseguido una cosa se enlaza con la otra, y ese es el apasionante mundo de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? No obstante, hermano, quiero decirles que la verdad de este pasaje es que está contenido en la vida de alguien que creía, como usted, de alguien que confiaba, como usted, de alguien que hacía cosas para Dios, como usted, de alguien que estaba en el templo, como usted, y de alguien que le tocó en suerte entrar en el templo. Bueno, yo cuando leí esto, por eso les hice repetir, le tocó en suerte. Bueno, porque sin duda es una suerte, si le ponemos unas comillas a esa expresión, estar aquí. Dios tuvo misericordia de nosotros. Es una maravilla el poder reunirnos, compartir, escuchar música tan bonita, estar aquí reunidos con gente que tiene deseo de las cosas de Dios. Es, voy a decirlo en términos de la calle, es del todo una suerte. Que Dios nos haya permitido estar en su casa, adorarle. Pues a Zacarías le tocó en suerte. Echaron unos dados o una baraja, saber quién le tocaba la mayor, o unos palitos o unas piedritas o lo que fuera. Y dijo, no, le toca a Zacarías ofrecer el incienso. Bueno, porque se usaba así en aquel entonces. No es que seamos dados a la suerte, sino que sencillamente hicieron una suerte. Mira, a ver, el que saque el palito más largo, el que saque el número más alto, o lo que fuera, como hicieran la suerte. Y le tocó a Zacarías entrar en el templo y adorar. Dice, adorar porque ofrecía el incienso. El incienso en el altar de incienso previo al lugar santísimo eran unos polvos, unas esencias especiales que se echaban en un fuego, y eso salía un olor fragante, salía humo, pero un humo aromático, símbolo estrictamente especial de la alabanza y de la adoración. A Zacarías le correspondió el turno del ser el sacerdote que entraba en el lugar santo y ofrecía esa adoración, ofrecía esa alabanza. Y el hombre, a pesar de que tenía 70 años y su mujer tenía 89 años,
había estado orando toda su vida por un hijo, pero no tenía. Tenía la suerte de que era sacerdote y que le había tocado ofrecer alabanza y adoración con el incienso, pero le faltaba algo. Alguna cosa no había sido tan, para alguna cosa no había sido tan sortario. Así se dice, ¿no? O sea, no le había tenido tanta suerte en el asunto. En los hijos. No había tenido hijos. Y había orado 70 años y no había tenido hijos. Ya era feliz con su mujer, porque su mujer Elizabeth era muy especial. La mujer tenía 89 años, era mayor que él, pero él se sentía enamorado y felizmente casado con su mujer. Había tenido un buen trabajo, había tenido la suerte de que le tocara ofrecer la alabanza, había tenido tantas cosas bonitas de parte de Dios, pero algo le faltaba. Algo le faltaba. Le faltaban los hijos. Y ya tenía 70 años. De 70 años, pues ya el hombre y la mujer peor, porque tenía 89. Entonces, a pesar de toda la suerte, a pesar de toda la bendición, a pesar de toda la misericordia, la fe de Zacarías, como la nuestra, necesita ser probada, necesita ser procesada, necesita ser tratada. Sencillamente, hermano, necesita sufrir un proceso. Y es que la fe es un verbo de acción que se fortalece a través de un proceso. Como todos los músculos que se fortalecen cuando se les ejercita, igual que todas las acciones que implican, que son verbos, se desarrollan bajo un ejercicio, bajo un proceso de acción. Igual la fe, siendo un verbo, se requiere accionarla, entrar en un proceso de desarrollo, en una dinámica de acción. Y así la fe de Zacarías, como la nuestra, tenía que pasar por un proceso. No podía dársele todo, no podía concedérsele todo, en todo momento tener todo lo que quería. No es así en la vida cristiana, hermano. Usted necesita pasar por el proceso y tiene que entender que Dios le llevará de la A hasta la Z en un proceso consecuente. Usted dice, no, pastor, es que me falta mucho. Seguro, y a mí. Es normal. No, pastor, pero es que lo que le he pedido todavía no me lo ha dado. Normal. O es que usted lo quiere todo y ya. No puede ser. No puede ser. Es un proceso. Compréndalo. Y comprenda a los suyos. Y comprenda a la iglesia. Y comprenda a su pastor. Y comprenda a su jefe. Aún comprenda a aquellos que se les ha dado la palabra y todavía no se ha producido un proceso en ellos. A mí, dice Karen, que me costó 21 años. No, yo he visto algunos milagros antes, pero claro, el proceso se va acentuando y cuando va llegando el tiempo, que lo dice el pasaje bíblico, cuando llegó el tiempo, porque hay kairos de Dios que se producen en su momento. No desespere, manténgase. Y dice aquí la palabra que la fe de Zacarías, como la nuestra, debe sufrir un proceso. Tenía todo, pero le faltaba un hijo. Pero esa fe, queridos amigos, tuvo que pasar por el proceso de espera y llegó al proceso de la revelación. Cuando abrió los ojos Zacarías y entendió que algo estaba pasando, porque fíjese que él estaba allí ofreciendo y de repente en la mano derecha se le presenta un ángel y le dice: Zacarías. Y se pega el susto de la vida. Casi que se muere el viejito. Le pegó un susto el ángel porque en el lugar santo él estaba solito. Y de repente le dice: Zacarías, santo, ¿qué es esto? Dice el viejito: ¿qué? Pero el ángel Gabriel ahí: Zacarías, he sido enviado delante de Dios para decirte que vas a tener el hijo, que tu oración ha sido contestada. ¿Cómo? Y si va a ser un muchacho hermoso, grande, ungido, lleno del Espíritu Santo, va a ser alguien espectacular, va a ser único en la tierra, vas a tener un hijo, pero has orado tanto, por eso es que se te va a dar una respuesta contundente. Has tenido que esperar, pero tu respuesta es gloriosa y Dios me ha dicho que venga a contártela. Qué bonito, ¿verdad, hermano?
Pero resulta que Zacarías colapsó ahí en la fe. Zacarías, hermano, primero se asustó muchísimo. El ángel dijo, no temas, como siempre, ¿no? No temas. Pero él no solamente estaba lleno de temor, sino que estaba lleno de incredulidad. Ya se le había pasado el autobús. Ya se le había pasado el carro, hermano. Y entonces el hombre dijo, pero esto no puede ser porque yo tengo 70 años y mi mujer tiene 89. Hay una traducción que habla acerca de esto. Lo escribí por aquí porque era muy importante. Parece que Zacarías, en términos así populares nuestros, le dijo, ¿y tú quieres que yo te crea? ¿Y tú crees que yo pueda creerte? Le dijo, ¿tú esperas que te crea? Si yo tengo 70 años y mi mujer también es vieja. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Que vas a quedar mudo, pero lo vas a ver. ¿Y por qué? Hermano, el proceso de la revelación en nosotros de esa fe bendita se requiere que pase con alguna dificultad en algún momento. Porque sencillamente somos carne, somos tan humanos. Y a veces nos dicen, no, pero tú puedes ser sano. Sí, pero bueno, Dios sana a quien quiere. Bueno, yo sí, pero no. Pero bueno, si Dios quiere. Bueno, si Dios me mandó esta cruz. Le oí muchas veces a mi madre, si Dios me mandó esta cruz, tendré que llevarla. Bueno, si Dios me quiere sanar, pues que me sane. Bueno, si las cosas vienen así, pues ¿qué le voy a hacer yo? Bueno, si estoy pasando por esta situación, pues me aguantaré. Bueno, solemos pensar de una manera natural. Solemos pensar que el río Nilo se convirtió en sangre porque los cocodrilos se comieron a una gente y salió sangre y se manchó un poco. Solemos pensar que el mar se dividió porque en ese tiempo pues hay sequía y como que baja la marea y se pone, ¿ve? Solemos pensar que la fiebre es por la infección y que bueno, al fin de cuentas pues sí, que bien, bueno, que hay que ir al médico. Es verdad, somos así de normalitos, ¿no? Somos así de naturales. Solemos pensar que, bueno, que las cosas pues se dan en el momento en que la gente quiera o que las circunstancias X se puedan alinear para... Y así pensó Zacarías. Pero eso contradijo la voz del ángel que venía el mensaje de Dios. Venía trayendo el mensaje de Dios. Entonces, hermano, nuestra fe limita la mano poderosa de Dios. Porque hay algo que hace la incredulidad. Y es que ata las manos de Dios. Hermano, la incredulidad inmoviliza al Dios que creó los cielos y la tierra. La incredulidad hace que Jesús hizo que Jesús no pudiera hacer más milagros en algunos lugares. El Dios de todos los milagros llega un momento en que no puede hacer milagros solo por la incredulidad. Pero la incredulidad no solamente limita a Dios, abre puertas al diablo. La incredulidad es espantosa. Si algo intentó el diablo meter en la tierra, fue la incredulidad cuando le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no comieras de esto. Uy, sabe Dios que si comes de esto serán abiertos tus ojos y conocerás la ciencia del bien y del mal. Vas a conocer, vas a ser como Dios. Sabe Dios. Dios te dijo. Hermano, incredulidad abre las puertas al enemigo. Él trabaja en el mundo de la incredulidad. En el huerto sembrado por incredulidad se mueve rastrero, pero exitoso el mundo de las tinieblas. Cuando usted no cree, cuando su confesión es negativa, cuando usted no acepta, cuando usted no se alinea al plan de Dios, está siendo incrédulo.
Cuando usted lo ve de una manera natural y no mete lo espiritual, lo sobrenatural en su mundo, entonces usted altera el plan de Dios, porque el plan de Dios tiene que ser sobrenatural. Lo que no es de fe es pecado. Y tiene que haber en tu vida normal, natural, en el desarrollo habitual, en el desarrollo diario, tiene que haber una acción de fe. Si no, vives en pecado. Si no crees que será un buen día por la mañana, si no confías que Dios cumplirá su propósito en ti, si no crees que Dios te presentará en cualquier momento la oportunidad de tu vida, si no crees que Dios está operando en tu favor, si no confías que te aparecerá el hombre de tu vida, si no crees que el negocio se dará con éxito, si no estás obrando en fe. Está caminando en pecado, porque lo que no es de fe es pecado. Y caminar sin tener en cuenta la gloriosa bendición de Dios, hermano, es un fracaso. Y cuando Zacarías escuchó al ángel que le dijo todo esto, le dijo: no, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser eso en mí? ¿Tú esperas que yo te crea? No puede ser. ¿Cómo te voy a creer si tengo 70 años? Si mi mujer tiene 89 años, ¿cómo te voy a creer? Pero, queridos amigos, la fe de Zacarías, como la nuestra, debe ser reconfirmada, debe ser abordada, tratada y fortalecida. La fe de Zacarías necesita, como la nuestra, necesita escuchar que el ángel le dice: aunque tú tengas esas dudas, yo lo voy a cumplir para ti, yo lo voy a hacer para ti. Y saben, hermano, ha llegado el tiempo en que Dios quiere que cambiemos nuestro lenguaje, porque la gente que no habla fe quedará callada. No porque se enmudezcan, sino que sus palabras no tengan ningún efecto. Porque la gente de verdadera fe pase de sus palabras, y que la gente de fe sea la que construya. Nunca se construyó el reino de Dios sobre hombros de gente incrédula. Jamás, hermano, se hizo la obra de Dios con personas incrédulas. Jamás se construyó ni un solo ladrillo, ni un solo templo, ni un solo auditorio, ni una sola cosa para Dios que no fuera de brazos de gente con fe. Necesitamos a los hombres de fe, necesitamos a las mujeres de fe, hermano, y nosotros tenemos que escuchar fe para poder hablar fe. Por eso, dime cómo oyes y te diré lo que hablas. Dime cómo oyes, porque lo repetimos una y otra vez. Lo repetimos y la gente, hermano, yo me impresiono, porque la gente va. El otro día le dijo a un hermano: ¿cómo puede ser que una persona pueda decir esto si está escuchando todos los domingos la confesión de fe, la verdad de la palabra de Dios? ¿Y cómo puede ser que alguien vaya: qué triste que estoy, qué mal que me va, qué desastre que soy, qué infeliz que soy? No, mi vida es desdichada, soy infeliz, soy incapaz, no tengo dinero, mi trabajo es un desastre, tanto trabajar y no tengo nada, no puedo, no soy, no tengo. ¡Ay! Hermano, ¿cómo se puede vivir así? Tú que escuchas la palabra de Dios, hermano, tú que escuchas las buenas nuevas de Dios, ¿cómo reacciona? Te está matando tu boca. Te está matando tu boca, hermano. De verdad, te lo digo de verdad, con todo mi corazón, en Navidad. Te está matando tu boca. Hermano, si tú comienzas a confesar con tu boca, que eres infeliz, desdichado, pobre, enfermo, débil, que bueno, vas poco a poco, que vas tirando por la vida. Aquí voy, pastor, como puedo, ya sabe, la crisis, el desempleo. Hermano, a mí me da la impresión que gente así nunca oyó las buenas nuevas. Que gente así nunca oyó las buenas noticias, que tienen a Cristo muy limitadito en su corazón. Muy limitadito. Que no han creído, que no han confiado, que sus bocas no son capaces de confesar las victorias de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió, que nos seleccionó, que nos dio la victoria de la salvación. Y hermano, ¿y sabe lo que le pasó a Zacarías?
70 años orando y cuando se le dio la respuesta, no la creyó. Eso es como los hermanos del Nuevo Testamento que estaban orando por Pedro porque estaba preso para que el Señor lo liberara y de repente sonó la puerta. Fue una muchacha a abrir y cuando abrió era Pedro. Y cerró rápido, sin dejarlo entrar. Cerró rápido y fue corriendo. ¡Ay! El fantasma de Pedro está ahí. Pero muchacha, ¿qué clase de oración estás haciendo? Si estás orando para que Pedro salga de la cárcel y en la puerta está Pedro, déjalo entrar. Déjalo entrar. Que se ha respondido tu oración. Míralo ahí. Si lo que estabas orando lo estás esperando, entonces recíbelo. Pero algunos hermanos oramos y no creemos. Zacarías 70 años orando y viene el ángel y le dice, mira, sí, vas a tener un hijo. No, es que yo soy muy viejo. Entonces, ¿para qué oras? ¿Para qué oras, hermano? No ores. ¿Sí o no? Si oramos para ser incrédulos, entonces no tiene ningún sentido. Pero si usted ora y cree, reciba. Abra los brazos, hermano. ¿Se acuerda de aquel niño que estaba orando? Estaban orando, se sentaron. Se sentaron a la mesa, no tenían comida. Se los conté alguna vez. Se sentaron a la mesa y no tenían comida. Y dice la mamá, hijo, no hay comida hoy. Oremos. ¿Y qué oramos? No sé, hijo, ora tú por comida, que el Señor nos provea. Y dice, bueno, mamá, vamos a orar, pero ¿cómo? Dice, bueno, mira, ¿te acuerdas de aquella historia de Elías que los cuervos le trajeron comida? Le dice la mamá, sí, me acuerdo. Ah, pues algún milagro tiene que pasar con nosotros. Y le dice, bueno, voy a orar. Dios, danos comida, así como le dijiste a Elías que mandaste los cuervos para que le trajeran comida a él. Y entonces, amén. Dice, mamá, abre la ventana para que entren los cuervos. ¿Veis, hermano? Eso es una oración de fe. Y es una acción de fe. Si usted ora para que vengan los cuervos y no abre la ventana, está muerto. Está perdido. ¿Por dónde van a entrar? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Zacarías 70 años orando y no abrió la ventana. No creyó. Y entonces el ángel le dijo, te vas a quedar mudo. Hermano, las palabras de incredulidad hacen abortar el proyecto hermoso que Dios tiene contigo. Las palabras de incredulidad desatan maldición. Querido amigo, las palabras sin fe te llevarán a un colapso espiritual, porque es imposible agradar a Dios. Para quien no habla palabras de fe, hermano, se le está destinado que no pueda influir, que no pueda ser de bendición para otros. Cuando usted no habla palabras de fe, no influye, no llega, no toca, no afecta, no cambia, no transforma, no genera, no hace huella, no genera cambios futuros. Pero para la gente de fe, hermano, la gente que habla fe deja pautas, deja futuro, implican sus palabras destino para otros. Y por eso Dios le dijo, vas a ser mudo. Y Dios levanta una generación de gente crédula, de gente creyente, de gente en fe, y hace que los incrédulos se callen. Se callen, porque lo que nos ha prometido lo vamos a ver. Yo he escuchado gente que dice, no se puede hacer un auditorio así aquí en la ciudad. No te van a dar permiso. No tienes dinero. Es muy difícil. La gente está limpia, sin un bolívar, iba a decir, sin un euro, sin un duro. No tiene dinero la gente. Entérate que no vas a poder hacer nada, dice la persona. Pero yo creo que Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Aleluya. ¿Sabe, hermano? En el nuevo mover de Dios serán callados los incrédulos. Y será levantada gente de fe que profetice con sus palabras, que hable fe, que desate la gloria de Dios con sus palabras. Querido amigo, si no hablo lo de fe, es mejor
que me calle. ¿Por qué no te callas?, le dijeron a alguien. Hermanos, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, dando vueltas por la incredulidad. Cuando estás a punto de recibirlo, si alguna palabra negativa sale de tu boca, lo limitas, lo alejas. Y quiero decirte, hermano, que muchos de nosotros estamos a punto de recibir algo. Y cuando ya está a punto de llegar, nuestras palabras de confesión, nuestras declaraciones, nuestras actitudes, lo rechazan, lo repelen. Y qué triste es eso. Porque cuando tu hijo está a punto de venir a los pies del Señor, de ser cambiado, cuando tu esposo está a punto de ser transformado, cuando el milagro se va a dar, cuando tu esposa, pero tú dices, no, pastor, si usted supiera, eso es una serpiente, mi mujer. Es una víbora. No, pastor, mi esposo es como el faraón. Demonio vivo. ¿Ve? Entonces tu declaración es de muerte. Tu declaración es de muerte. No, pastor, esto ya se acabó aquí. La economía ya aquí ya no hay para mí. Claro, por eso estás así. Por eso estás así, hermano. Porque tus palabras no son cónsonas con tu fe, con la creencia, con lo que es la palabra de Dios. Y la fe de Zacarías como la nuestra deben ser confirmadas en su palabra. Tienen que venir nuevas oportunidades y en esta mañana es una nueva oportunidad. El bebé nació y usted tiene una nueva oportunidad de celebrar junto con sus vecinos y amigos que están viendo que el bebé Juan ya ha nacido, que el precursor ha nacido, que mi vida se está levantando. Hermano, y tenemos nuevas oportunidades porque los vecinos se reunieron y dijeron, ay, Elizabeth, ¿cómo le vas a poner al bebé? Y le dijo, se va a llamar Juan. Y le dieron, no, pero si eso no es la costumbre entre nosotros. ¿Cómo se va a llamar Juan? Si su padre se llama Zacarías. Vamos a llamarlo Zacarías. Y comenzaron a llamarlo Zacarías. ¡Ay, Zacarías, Zacarías! Zacarías, mira qué bonito. Zacarías, Zacarías, Zacarías. Y Elizabeth decía, no se llama Zacarías. Pero si la costumbre de Israel es que todos los hijos se llamen como sus padres. ¿Saben cómo me llamo yo? Como mi padre. Yo me llamo Tomás como mi padre. Y encima me llamo Tomás como mi padre y Raimundo como mi abuelo. Me llamo Tomás Raimundo, con el apellido de mi padre y con el apellido de mi madre, Santa Marta Romero. Entonces, porque ya les conté la historia del nombre de mi padre y el nombre de mi abuelo, pero porque mi bisabuelo se llamaba Tomás y mi abuelo se llamaba Raimundo, como les acabo de decir, y mi padre Tomás. Entonces me pusieron todo lo de toda la generación porque es la costumbre. Pero esa costumbre viene de Oriente, ¿sabéis, no? Esa costumbre viene de Oriente, que se le pone al hijo el nombre de su padre. También eso ha afectado a toda Latinoamérica. Ya sabéis que muchos de nosotros nos llamamos como se llama nuestro padre. De hecho, el padre siempre le quiere poner su nombre al hijo. ¿Veis a Marco que le quiere llamar Marco y le llamó Marco al final? Si es que no hay otra cosa, ¿sí o no? Porque, y Samuel le quiere poner Samuel. Yo le digo que le ponga Tomás, pero no, él quiere poner. Ah, que le ponga. Yo no digo nada. Es broma. Pero saben que eso es una costumbre. Pero resulta que Zacarías le había dicho el ángel que no se llamaría a su hijo Zacarías, sino que se llamaría ¿cómo? Juan. Y usted le va a poner Juan. Pero si yo me llamo Zacarías y la costumbre es Zacarías, usted rompa las costumbres. Quiebre lo común. Quiebre la costumbre del mundo, porque su lenguaje no es el mundanal.
Me refiero a lo más práctico. Hermano, la fe de Zacarías como la nuestra debe llevarnos a romper los moldes antiguos. Debe llevarnos a transformar nuestra vida y nuestra familia. Debe llevarnos a ser diferentes en nuestro lenguaje, a ser diferentes en nuestras aspiraciones, a ser diferentes en nuestras familias, a ser diferentes en nuestras empresas. Tenemos que ser excelentes. Tenemos que ser, hermano, gente de valor, de coraje, de hacer la voluntad de Dios, llamando a las cosas que no son como si fueran, llamando a la realidad de Dios, a la realidad de Dios, que lo que estamos orando ya existe, ya lo que está en camino para darse a lugar. Que cuando nosotros, hermano, oramos por algo, Dios dice que ya fue concedido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estando en la cruz, dijo: todo está hecho. ¿Qué dijo? Todo está hecho mi empresa, está hecho mi familia, está hecho mi ministerio, está hecho el auditorio, está hecha mi realización, está hecha mi felicidad, está mi vida en Cristo completamente hecha. Ya tu esposo está diseñado, viene en camino. Tu esposa viene en camino. No te preocupes, diga amén. Diga amén. Diga amén. Tu provisión ya está hecha. Diga amén. Su empresa está hecha. Su salud está dada. Jesús pagó con sus llagas en la cruz del Calvario. Hermano, está hecho. Lo que tenemos es que creerlo. Pero Zacarías no lo creyó, pero se le dio una oportunidad. Se le dio una oportunidad, hermano. A Zacarías se le brindó la posibilidad de que su fe fuera confirmada. Se le brindó la posibilidad de romper los esquemas pasados. ¿Cómo lo vas a llamar? Bueno, yo lo voy a llamar como todo el mundo lo llama: crisis. Yo lo voy a llamar a mi esposa como todo el mundo lo llama: sirvienta. Yo voy a llamar a mis hijos como todo el mundo los llama: melón de invierno. Bueno, allá tú. Tú lo llamarás así. Pero yo lo voy a llamar siervos de Dios. Yo voy a llamar a mi esposa princesa, reina de mi casa, preciosa, guapa, mamita. Yo la llamaré como Dios me ponga, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Si usted le llama a una sirvienta que me hace la comida, de vez en cuando se le quema, y lo que habla, y lo que tal, siempre hablando mal de su mujer. ¿Qué cosa más fuerte esa? ¿Ah? ¿Cómo habla usted a su empresa, a su futuro, a su país? Dice: no, aquí ya no hay oportunidades para mí. Aquí, esto, hermano, cambie en el nombre del Señor. Cambie en el nombre del Señor. Yo me preocupo por gente que, oyendo estas palabras, siguen igual. Siguen igual, como siempre. Pero Dios trae esta palabra para ayudarnos. Cuando rompemos los moldes, algo sucede. Cuando usted cambia, la gente cambia. Cuando usted cambia su lenguaje, los hechos que están a su alrededor comienzan a ser cambiados. Cuando usted decide amar de verdad, cuando usted decide comprender, cuando usted decide entregar, cuando usted se desarraiga de su egoísmo, de lo que usted es, de lo que usted tiene, cuando usted se desarraiga de usted mismo y lo entrega, lo da. Y comienza a ser como Jesús, que tiene más alto concepto del otro que de él mismo. Se entrega. Cuando usted comienza a vivir la vida cristiana en esencia, la Navidad es entrega. Navidad es entrega. Le doy el turrón que más le gusta a ella. Le doy el turrón que más le gusta a él. Comparto lo mío con él para que él disfrute. Cuando nosotros comprendemos que Navidad es entrega, que es un nacimiento del Hijo de Dios que vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando entramos en esa esencia, hermano, cuando Zacarías determinó que el código que tenía que vivir no era el mundanal, no era la costumbre, no era lo que la gente decía, que se llamara Zacarías como él, no podía, hermano. No podía, porque aunque Zacarías era una buena persona, aunque Zacarías era sacerdote, aunque Zacarías no estaba en él
toda la esencia de la gloria de Dios que estaría en Juan. Juan sería el hombre más importante sobre la faz de la tierra. Lo dijo Jesús. Por supuesto que Cristo es el mayor. No obstante, dijo, no se levantó ni se levantará un hombre como Juan el Bautista. Lo dijo Cristo. Y Juan era el hijo de Zacarías. Y no se llamó Zacarías porque Zacarías determinó que lo mejor fuera para su hijo. Y se alineó al propósito que Dios marcó para su hijo. Y nuestros hijos serán mejores que nosotros. Serán más usados que nosotros. Serán de mayor bendición que nosotros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una esencia allí de que el padre desata sobre sus hijos lo mejor. El padre se alinea a Dios para decir: lo que está en otros es mejor. Lo que está en ellos, que son la sucesión, es mejor. Lo que está en la iglesia, lo que está en mi hermano, es mejor. Y yo me voy a alinear a eso. Yo quiero que eso se dé lugar. Es una esencia preciosa de la Navidad que Dios dio y nosotros tenemos que otorgar. Queridos hermanos, la fe de Zacarías como la nuestra debe romper esos moldes antiguos. Se va a llamar Juan. Y le dijeron: Zacarías, ¿cómo de verdad quieres que se llame? Y él dijo: dame una tablita. Y escribió ahí: se va a llamar Juan. No Zacarías. Se va a llamar Juan. Y cuando lo escribió en la tablita y les enseñó, así. De repente algo pasó aquí en la garganta. Algo pasó. Se desató su lengua. Se convirtió en lo que había sido señalado para ser profeta. Profeta. Era sacerdote, pero se convirtió en profeta. Usted es sacerdote porque Jesús le ha salvado. Pero llegó la hora de que Nueva Vida se levante como profeta y de que hable la palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermano? La fe nuestra, como la de Zacarías, necesita hoy profetizar la grandeza de Dios. Y atención, porque esto es espectacular. Le quiero leer lo que Zacarías profetizó cuando se le abrió la boca. ¿Qué boca? Diga conmigo, ¿qué boca? Qué boca, hermano, qué boca. Mira, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, hermano, esas fueron las primeras palabras del mudo. 9 meses y 8 días mudo. Y de repente se le abre la boca. Y mira lo que está diciendo. Primero alaba a Dios, engrandece el nombre del Señor. Y después le dice: y tú, niño, comienza a profetizar sobre Juan. Se convirtió en un profeta. El Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a hablar como era correcto. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Padre, hermanos, miren lo que le voy a decir. Cuando nosotros decidimos alinearnos al propósito de Dios, no solamente se desata una garganta profética para adorar a Dios, sino que comenzamos a profetizar bendición sobre los demás. Comenzamos a decir: y tú,
Y tú vas a ser una bendición. Y tú vas a ser una bendición. Y tú vas a ser una bendición. Y mis hijos, y mi esposo, y mi esposa, y mi suegra, y mi trabajo, y mi salud, y todo lo que tengo, y mi jefe, y lo que está alrededor, mi país, mi mundo va a cambiar. Yo lo creo, porque se comienza a desatar, hermano, fe. Fe, fe, y necesitamos, hermano, gente que hable fe. Necesitamos gente que hable esperanza. Necesitamos gente que hable futuro, que hable bien, que bendiga a su nación y que deje de maldecir con sus labios. Una generación de crédulos, de gente de fe que se levanta, cambiará su mundo, cambiará sus familias, cambiará su vida. Hoy necesitamos, hermano, gente transformada como lo hizo Dios en la vida de Zacarías. Gente cambiada, que sus palabras se alineen a su propósito y que no anden, no, hermano. Llegó el tiempo de una nueva generación que crea, que no tenga miedo, que confíe, que se rinda en los brazos del Señor, porque vamos a ver su gloria. Hoy es el día de tu revelación. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de ver a tu Juan. Hoy es el día de ver a tu Juan. Pero necesitas accionar. Aunque no puedas, saca al aire tu corazón y escribe en él lo que Dios dice que va a hacer. Lo que Dios dice que va a hacer contigo. ¿Cómo se llama tu mañana? ¿Cómo se llama tu mañana? ¿Cómo se llama tu trabajo? ¿Cómo se llama tu vida y tu generación? Escríbela y dile a la gente, así se llama. Se llama Juan, porque es lo que Dios me dijo que debía llamarse. Así se llama. Y esta Navidad, hermano, es un nuevo nacimiento de fe, un nuevo nacimiento de esperanza, de confianza, un nuevo nacimiento de expectativa, un nuevo nacimiento de asumir lo que Dios dijo que no sucedería, porque envió a su Hijo. Envió a Jesús a nacer. El milagro se ha producido, pero lo hemos aceptado, lo hemos recibido con alegría, lo hemos abrazado y confesado. Para algunos todavía no, para otros están viendo los milagros. Es posible que se haya demorado para ti, pero hoy es el día. Hoy es el día. Karen dice que se demoró 21 años para mí, pero no fue tanto. Al final nunca es tarde cuando la dicha llega. Y cuando la dicha llega, entonces se rompen los moldes. Y se olvida las noches de oración. Y se olvida los momentos de llorar. Y se olvida la tristeza y la carga. Porque la celebración llega. Póngase en pie. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos conmigo. Y piense conmigo un momento. Piense conmigo un momento. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo tantos días? ¿Qué es lo que quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué quieres? Tanto has orado por eso. Legítimamente es posible que hayas pedido un esposo. Legítimamente un trabajo. Sustento para tu familia. Salud para tu cuerpo. Es posible que legítimamente hayas estado pidiendo una esposa. Y has ayunado, has orado tantos días. La transformación de tu familia. El cambio en tu casa. Tal vez salir de las deudas. Que se realicen los negocios. Que puedas tener alguna u otra cosa. Pero, mi amado, mi querido hermano, llegó la hora. Llegó la hora de escribir qué dice Dios al respecto de tu oración. Llegó la hora de escribir en una tabla
y decir a tus propios sentimientos y pensamientos negativos y a los que están a tu alrededor, ¿qué es el nombre que tú llamas a eso que esperas? Zacarías le dijo: no será como la gente dice, no será como el mundo dice, no será ni siquiera como yo pienso, será como Dios. Se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan. Hoy rompo los moldes y las costumbres. Hoy rompo lo normal, lo natural, lo terrenal, y me alineo a lo celestial. Porque yo creo que saldré adelante. Yo creo que mi tiempo no ha pasado, que la felicidad que Dios me prometió no ha pasado. Han pasado muchos años, ha sido complicado hasta ahora, Señor, pero yo creo que puedo tener felicidad. Yo creo y comienzo a vivirla ya. Por un momento levante sus manos conmigo y diga conmigo: Padre Celestial, echo fuera de mi corazón toda incredulidad. Echo fuera de mi corazón todo consejo humano y abrazo tu propósito y voluntad perfecta para mi vida. Abrazo todo el plan que tú tienes conmigo. Y hoy comienzo a confesar que mi oración ha sido contestada. Hoy comienzo a caminar en fe, sabiendo que nada me faltará, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo. Siga orando. Y yo quiero hacer una oración por las personas que nos visitan. Es posible que usted esté aquí y que necesite recibir a Jesús en su corazón. Puede que usted esté aquí y necesite comenzar en la vida cristiana. Y yo hoy, más que nunca, quiero darle esa oportunidad. La oportunidad a usted de que pueda recibir a Jesús en su corazón y comenzar a servirle, a amarle, a vivir en Él. Y Él está aquí, sin duda. Está aquí. Él está aquí. Y yo quiero invitarle, si tiene necesidad de Jesús, si le quiere entregar su corazón.